Bueno, pues buenas tardes, como decía. Creo que es bueno saber también, conocer el por qué se pronuncia OM y no se pronuncia AM o IM o otra cosa. Creo que hay muchos de vosotros que ya lo saben, pero para aquellos que no lo sepáis, OM es la O, significa el sonido reverberante que prueba los mundos en su combinación con el espíritu. Por ejemplo, en lo que llamamos los astrónomos llaman el vacío, cosa que no existe, el espacio-tiempo universal, pues algo que se ha denominado la música de las esferas, el preliminar a esa música de las esferas es el O. El O, la O, repito, es ese sonido sin sonido, es ese, ¿cómo diríamos? Ese zumbido constante que está en la materia, que lo podemos escuchar nosotros, incluso en nuestro cuerpo, lo podemos escuchar como esa especie de zumbido en la meditación, cuando estamos tranquilos, en paz, escuchamos un zumbido. Escuchar nada, eso no es así. Se escucha un zumbido. Escuchar el zumbido es escuchar el hombre. Y la M es la reverberación de ese zumbido cuando uno cierra la boca, es decir, cuando el espíritu entra en la materia. Cuando el espíritu entra en la materia. El espíritu entra en la materia y entonces se produce ese sonido que está enganchado, enclaustrado dentro de la materia. La O representa el espíritu, la M representa la materia. Y se produce este OM, que es realmente eso. El espacio y el tiempo se unen en concordancia con el espacio y el tiempo se unen en concordancia con aquello que los puebla y se efectúa o queda efectuado este sonido. OM. Muy bien, eso es el principio de la magia. La magia empieza con eso. Sin eso no hay magia. Sin eso no hay magia. Porque cuando lo pronunciamos, estamos invocando al espíritu y estamos invocando la materia. ¿Qué espíritu? El espíritu universal. ¿Qué materia? La materia que nos inunda, que es nuestro propio cuerpo en un principio, y luego todo el espacio y espacio-tiempo que nosotros mismos podamos abarcar. Bueno, hoy no quería hablar de eso, simplemente ha surgido y lo hemos aprovechado. Los estudiantes de meditación, que quiero repetir que uno entra en estudiar la meditación realmente cuando es capaz de entrar dentro de lo que no es objetivo, dentro de lo que es subjetivo. Cuando empezamos a ser capaces de entrar en lo subjetivo a través de la meditación, no hay otra manera conocida, por lo menos conocida, de poder experimentarlo. Entonces uno, repito, cuando puede entrar en dejar la densidad del mundo objetivo y adentrarse en lo subjetivo, entonces empezamos a entender muchas cosas. Antes, si no, es una pura filosofía, una elucubración mental. Una elucubración mental, bueno, uno lo ha oído, lo dice el maestro, lo dice todos los maestros, sea verdad, muy bien, bueno, lo creemos, pero nada más, no es experimentable. Cuando es experimental, entonces uno está entrando en lo que es el estudio de la meditación, estudio de la propia meditación, el estudio del mundo subjetivo. El mundo objetivo, entonces se produce aquello que muchas veces hemos dicho, de que uno deja de gustar, de paladear tanto el mundo objetivo y va entrando poco a poco en el gusto por el mundo subjetivo. Esto es así por naturaleza. No es que voy a decir yo u otro, no, es que la naturaleza nos lleva a eso. De la misma manera que uno se hace mayor, deja de ser niño y es hombre o mujer,
pues es una cosa natural, natural en el proceso evolutivo. Empezamos, repito, a gustar por lo subjetivo, por esos espacios de silencio y por todo lo que conlleva. La poco a poco incipiente realización de los sentidos superiores, de la vista, el oído, el gusto, el tacto. Todo esto va entrando en dimensiones hasta aquel momento desconocidas y uno empieza a calibrar realmente, a gustar realmente que estamos hablando de otra cosa, que está entrando en algo distinto. No es una experiencia que se pueda transmitir, las experiencias reales no se pueden transmitir a nadie, podemos hablar de lo que estamos haciendo ahora. Pero transmitirlas no, eso es algo que pertenece a cada cual, eso es así. Y entonces uno empieza a entender ese proceso. Antes es muy difícil. Si no lo experimentamos es muy difícil entenderlo. Entonces, el estudiante de meditación empieza a estar de vez en cuando poseído, que podemos utilizar esta palabra, por aquello que el maestro tibetano decía, la nube de cosas cognoscibles, de cosas que se pueden conocer. Él habla de nube, habla de la nube. Esto realmente es lo que viene del ashram. Imaginemos que es como un paquete de estudios, de enseñanzas, que vienen en un paquete, en una nube, y la propia invocación que contiene cada discípulo hace que esto se posesione en él. Llamamos esta nube. Y en esta nube nosotros empezamos, cuando estamos en meditación, esta nube empieza a descender en nosotros. Empieza a descender y nosotros empezamos a conocer otras cosas de las que conocíamos, otras dimensiones de aquellas cosas que habíamos leído en los libros, que nos habían dicho los maestros, pero que no habíamos experimentado. Entonces empezamos a experimentarlas. Las conocemos y las experimentamos. ¿Os acordáis de en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los así llamados apóstoles, también entran en contacto, se dibuja como el Espíritu Santo, una paloma, ¿verdad? Bueno, pues eso es eso. Y eso es realmente la primera inspiración que llega de una manera continuada, la primera que llega de una manera continuada desde el ashram del maestro. Todavía no hay una vinculación automática entre el ashram y el centro Sahasrara del discípulo. No la hay porque de momento no la puede haber. Todavía nuestra mente inferior hace de tapón. Entonces, la nube de cosas cognoscibles no puede ayudarnos a entender nuestras cosas. No se puede posesionar. Porque, acordémonos, estamos en este punto, está el discípulo en periodo de dejar de ser un conocedor que involucra la mente y pasa a ser un sabio. De conocedor a sabio, de conocedor a sabio. La diferencia, sobre todo, está en la experiencia, en experimentar la sabiduría, en experimentar el conocimiento. Entonces, experimentar ese conocimiento hace que nos volvemos sabios. Eso es eso es un proceso natural que le ocurre a todo el mundo, a todos los discípulos, a todos. Y a nosotros también nos pasará un día u otro. Es así. Es así siempre que no pongamos nosotros pegas a eso y lo queramos. O sea, que seamos lo suficientemente invocativos hacia el maestro, hacia el ashram, para que esta nube nos dé su presencia, esta nube de efectos tan radiantes. Nube se posiciona en nosotros y a partir de aquel momento quedamos inspirados por la nube. Esto, repito, es el preámbulo de lo que más adelante será la inspiración directa del maestro. Directa. Ahora tenemos la nube. Mañana
mañana en el aspecto que eventualmente será realidad en nosotros, el maestro se comunicará con nosotros y nos dirá lo que nos tenga que decir. No serán las enseñanzas o lo que él tenga que decir en ese momento. No hay una comunicación directa, la comunicación es a través de la nube de cosas cognoscibles. Esa es la palabra que utiliza el maestro. Por cierto, todos los que queréis saber más acerca de los estudios sobre la meditación, el maestro tibetano en el volumen 2 de las cartas o los mensajes, no me acuerdo, de a los discípulos, enseñanzas a los discípulos, volumen 2, hay o cartas, instrucciones a los discípulos, el título es exacto. Entonces, repito, hay un capítulo entero, perdón, hay un capítulo entero que habla de las enseñanzas sobre la meditación. Capítulo muy largo, extenso, pero habla de todo esto y otras cosas. Lo digo por si queréis investigar, lo podéis hacer. Enseñanzas o instrucciones a los discípulos. Además, hay muchas cartas del maestro tibetano a los discípulos de aquel momento, los discípulos que estaban en su ashram, en la periferia del ashram. Ya sabéis, en el ashram existe el núcleo central, que son normalmente tres discípulos, y luego a partir de ahí, a partir de que se va ensanchando la circunferencia, al final de la circunferencia están los más novatos, para entendernos. Pues dentro de esa periferia, de este último recurso del ashram, están los discípulos ya aprobados para estar con él, recibir sus enseñanzas, pero que todavía están muy lejos de ser uno, tal como se dice en el ashram, con el maestro. En fin, eso es lo que tenemos. Entonces, poquito a poquito, el discípulo con la nube va recibiendo la inspiración de la nube hasta que un día, y cuando ya se ha aprobado a sí mismo y al maestro y a los compañeros del ashram, entonces surge algo otra vez distinto en él, que es que ha llegado a un punto de comprensión y de experimentación de la ciencia de la meditación, que es capaz por sí mismo de hacer contacto con el maestro. Hasta ese momento era la nube la que contactaba con él. A partir de ese momento será el propio maestro o los discípulos, uno de los tres discípulos más avanzados del maestro, que ya en la mayoría de los casos son también maestros, no es que sean unos cualquiera, no. La mayoría de los casos, los tres discípulos de ese maestro que componen esa trinidad, esa primera trinidad, son también maestros. Muy bien. Todo esto, repito, hasta que no se practica, uno piensa que es como si viera la guerra de las galaxias, ¿verdad? Ves a aquellos hombres con aquellos cascos y todo aquello y que vuelan por ahí y dices, bueno, pues vale, ciencia ficción. Pues esto es lo mismo. Pero no es así. Esto es realidad. Pensemos que nosotros, aunque seamos estudiantes de ocultismo y estudiantes de meditación, ¿verdad? Estamos en los preliminares de nuestra propia evolución como seres humanos superiores. Como seres humanos superiores. No divinos todavía, seres humanos superiores. Estamos en el proceso de transformar nuestro cuerpo, de hacer mutar los tejidos de nuestro cuerpo, los órganos de nuestro cuerpo, con algo mejor. Que nuestro cuerpo, la densidad de nuestro cuerpo, cambie esa densidad
y la llene de luz. La densidad de nuestra carne se transformará en luz. ¿A partir de qué? Pues a partir del proceso del discipulado. No solo de no comer carne, de tener limpia la mente, las emociones. Todo eso es el proceso de yoga, de transformación, digamos el nombre que queramos. Y esto se produce, esto lo viviremos en directo y de una manera más consciente cada día, de una manera más consciente día a día. Dejaremos de ser seres que vagan por la tierra, una vida tras otra, y seremos seres que empiezan a comprender y empiezan a experimentar en sí mismo lo que es la vida del ser humano. No la de un animal superior, sino el ser humano. Estaremos entrando en la parte subjetiva, que aunque no se vea, no lo vean los ojos físicos, de momento, está ahí. Y lo iremos notando a partir de nuestra propia sensibilidad. Lo iremos notando y cada vez con más fuerza, con más energía. Y veremos las leyes que impulsan los estudios superiores, como la astrología es una de ellas, las veremos no escritas en ningún sitio, sino las experimentaremos y veremos cómo se producen las causas que más adelante nuestra vida de efectos, que es la vida de la personalidad, puede ir poco a poco experimentando. Veremos que la personalidad es lo que es y nada más, que no somos nosotros. Es parte de nosotros, pero no somos nosotros. Perdón. Todo eso lo experimentaremos, porque si no se experimenta, no existe. Yo lo voy repitiendo, Si no se experimenta, no existe. No vale simplemente que el maestro nos lo diga. Aunque sea el maestro, y con todo respeto lo digo, el maestro del universo. No vale. Hay que experimentarlo. Hay que hollar el sendero. Hay que caminar por el sendero. No simplemente asistir a clase y ¡oh, qué bonito! Esto ya pasó. Y el hombre, quiero decir, los seres humanos, necesitamos una entrada más directa al mundo de las causas, no de los efectos. La vida de la personalidad tiene un valor, pero para entrar en el mundo espiritual se queda pequeña. Necesitamos otra experimentación, necesitamos unos sentidos más sublimes y adelantar. Adelantar. Muchas veces lo hemos dicho. La mente, que pensamos que es lo más alto que tenemos, no es así. Y lo que hace es taponar un poquito que nos llegue la intuición de los mundos superiores. Y una de las tareas de los maestros aquí en la tierra, de los discípulos aceptados y que están a cargo de discípulos aquí, es esa. Hacer el traspaso primero de las emociones, la focalización de las emociones en la mente. Y más tarde, la focalización de la mente y las emociones en el plano búdico, que es el plano que por excelencia tendremos la mayoría de seres humanos en esta tierra al final de la era de Acuario. Nosotros se nos ha adiestrado, se nos está adiestrando para que empecemos a comprender todo esto. Para que lo empecemos a comprender. Porque el ser humano, la personalidad humana, es la que es. Y pensamos que la vida es la que es y no hay más. Aunque leamos lo que leamos y sigamos las instrucciones que sigamos. Pero no lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos. Bueno, pues todo eso se irá haciendo realidad poco a poco, no de un día para otro, poco a poco, porque el corazón del ser humano se hace, como decía, invocativo. Invocativo que quiere decir que está pidiendo más, estamos pidiendo más, de una manera inconsciente, de una manera más enseñanzas,
más experimentación, más de todo para salirnos de esta rueda sin fin, que es la personalidad humana. Una personalidad, morimos, otra personalidad, morimos, otra personalidad, morimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que decimos basta, nosotros. Que decimos basta. Experimentando las mismas cosas o parecidas, cosas parecidas, durante miles de años. Miles. Esto a la aberración, a la personalidad, perdón, le parece una aberración. Esto que estoy diciendo, miles de años, todo eso. Madre mía. No, 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 no. No es tanta aberración. El tiempo que experimentamos los seres humanos no es el mismo tiempo que experimentan otros seres, como un árbol, o una hormiga, o un elefante. No es lo mismo. No es lo mismo. Cada ser tiene su propia experiencia y su modo de experimentar. Y el tiempo no concuerda de unos a otros. No. El tiempo de los humanos es el tiempo de los humanos. Y no es el tiempo de otros seres. No lo es. Porque necesitan otro tipo de entrenamiento. Y lo tienen. Entonces, esas cosas, cuando nos hagamos verdaderos estudiantes de meditación, las iremos contemplando. Contemplar es la antesala de la intuición. Contemplar. Contemplar. Meditar. Son palabras que, sin la meditación, ya lo dije, uno no es ni discípulo. Nada. No somos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, bueno, el cerebro ya lo tenemos. Y el plexo solar, que son las emociones, ¿verdad? También necesitamos otra cosa. Otro espacio dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos ancle en otra dimensión que no percibimos ni sabemos, pero que poco a poco iremos adentrándonos en ella. ¿Por qué? Porque es, como he dicho antes, un tema de evolución. Cuando llega el momento, lo hacemos. La invocación de la que estamos hablando, vino para la invocación que estamos hablando para entrar en los mundos subjetivos, para entrar en el plano búdico y otros, nos la dio por primera vez en esta tierra un avatar procedente de Siria. Maestro Sivivi. Maestro Sivivi no es un maestro cualquiera, es un avatar y nos trajo la posibilidad general de adentrarnos en estos mundos. Él tiene sus propios discípulos que nos ayudan a nosotros, a los demás seres humanos, a invocar estas energías. Y eso es el llamado. Lo que llamas el llamado. Uno llama al maestro y el maestro acude. En el May Call Day o en el December Call Day, ¿verdad? Decimos, es el día de la llamada del maestro. ¿Por qué viene el maestro? Porque nosotros antes lo hemos invocado. Eso no lo olvidemos. Antes le hemos pedido que podamos dar un paso adelante, que nos ayude a dar un paso. Y él responde y nos dice, claro, para eso estoy. Y entonces abre unas puertas, unas compuertas en la mente y en las emociones del discípulo que empieza a comprender todo este entramado, a comprenderlo poco a poco, a entender un poco mejor las escrituras sagradas del mundo y las enseñanzas de los maestros, a comprenderlas un poco mejor. No simplemente a leerlas, sino a comprenderlas. La diferencia es muy grande, ¿eh? Muy grande. No es suficiente con saber el abecedario, con saber el idioma. Hay que entender los procesos. Y poquito a poquito, el maestro Sivivi nos ayuda. Y se vale de sus mediadores, se vale de otros maestros, de discípulos afectados, que están aquí, en la tierra, aquí y ahora, para ayudarnos a dar esos pasos. Así de fácil y así de difícil. Muy bien. Son las 8 o'clock. Muy bien. Perdona que me ría, pero es que me sonrío, para veros todos aquí. Todas aquí. Muy bien. Da un gozo
gente a la que quieras, a la que quieres, estar ahí, ¿no? Observando, mirando. Muy bien. Espero que vuestra atención esté lo suficientemente potente, suficientemente fija, para entrar en el espíritu de las palabras que estamos emitiendo. No simplemente en las palabras, sino en el espíritu de las palabras. Quedar impresionados. Eso, la impresión, es lo que uno guarda en el corazón. No simplemente la voz, no. La impresión del espíritu, en este caso de lo que estamos escuchando. O si estamos leyendo, la impresión de lo que dice el maestro, lo que dice de a quien lo leamos, ¿verdad? La impresión de eso se guarda, repito, en el corazón. Corazón, que lo sepamos, tenemos dos. En el centro de Sahasrara hay otro corazón. El centro de Sahasrara, que lo sepamos, es la semilla del ser humano. Ahí está. Y en la semilla del ser humano está todo. 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 Desde que éramos, en cuanto a la naturaleza humana, desde que éramos un niño pequeño en la evolución. Un niño pequeño en la evolución quiere decir, hace milenios y milenios con la raza de Lemur, hasta hoy. Y no solo hasta hoy, sino hasta mañana, que fructificaremos como un ser humano completo. Como un ser humano completo. Con el conocimiento completo de nuestros 7 vehículos. Con el conocimiento de las puertas de esos 7 vehículos, a los cuales llamamos planos. Y que nos dejarán experimentar el universo exterior e interior de una manera espectacular, de la cual no tenemos ni idea. Ahora, la iremos teniendo. ¿A partir de qué? A partir de entender, comprender y experimentar, ¿verdad? A partir de poder entender cómo es estos cuerpos, cómo son, cómo están formados. No porque lo hayamos leído, sino porque lo hemos experimentado. Porque veremos esos centros a los cuales llamamos chakras, centros de energía, que son puertas a otras dimensiones, puertas al entendimiento de mejores cosas, no simplemente cosas que uno sabe que existen pero no tiene ni idea de más. Esos son los niños pequeños. Y de momento, evidentemente, somos niños pequeños y hay que asumirlo. Pero al mismo tiempo de asumirlo, tenemos que aspirar a más. Por eso, al que entra en el sendero se lo llama aspirante, porque aspira a más. Aspira a más. Y nosotros hemos de aspirar a más. Eso es el fuego ardiente del cual todos los maestros hablan. El fuego ardiente. Aquello que nos empuja a todos a tener mejores y más sentidos, ¿cómo diría? Experiencia, más sentidos de experiencias. Eso es lo que quería decir. Muy bien, estamos en época de equinoccio. En época, quiero decir, en los 5 días que marcan la tradición que dura un equinoccio. Entonces, también es un momento especial para todos, porque la Tierra está pasando por un momento determinado en su relación con el Sol, ¿cómo diríamos?, de equilibrio entre lo que son sus energías positivas y sus energías negativas, de su poder de trascendencia y su capacidad de arreglarse a sí mismo, lo positivo y lo negativo, en esta casa común que llamamos Tierra, pero también en nosotros, en cada uno de nosotros. Y el equinoccio no es solamente para la Tierra, el equinoccio es para los seres de la Tierra. Y entre los seres de la Tierra estamos los humanos. Y eso nos da la capacidad, la posibilidad de tener experiencias más allá de nuestra propia evolución. Repito, en el equilibrio del equinoccio, en el equilibrio o de los 2 equinoccios, tenemos la posibilidad, se nos da la posibilidad de experimentar cosas
que en otros momentos parece que son complicadamente difíciles para la gran mayoría de los seres humanos. Pues ahora es como una puerta abierta a que entendamos, experimentamos un poquito mejor todo esto. Jordi. Ah, caray. Perdonad, es que se lleva la pantalla. Muy bien. Bueno, pues todo esto es lo que os quería decir hoy. Sabéis que tampoco me gusta hablar mucho, yo creo que ya se ha hablado mucho de todo y no es eso precisamente lo que nos hace falta. Hace falta un paso hacia adelante en el compromiso directo de nosotros con nuestra propia alma. No somos la personalidad, somos el alma. Y el alma pide más. Pide más. Y ese más es más esfuerzo para que podamos alcanzar cotas que hasta este momento se nos han escapado. Se nos han escapado puramente. Entonces es una nueva oportunidad que nos brinda el universo para poder entrar en dimensiones desconocidas hasta este momento. Muy bien, pues nada, que tengáis un feliz equinoccio, que os lo deseo de corazón. A los que vayáis a celebrar el equinoccio en el Mas d'Ausa, nos veremos allí. Y a los que no, pues nos veremos el viernes que viene, sin ningún problema. Muy bien, pues gracias. Ahora voy a llamar a Jordi. Jordi, nuevamente.